El gobierno encabezado por Pedro Sánchez cumple 2 meses y es por primera vez desde la Segunda República un gobierno de coalición, algo peculiar en el seno de la Unión Europea. Se trata de una alianza estratégica entre un partido socialdemócrata y otro a su izquierda, como es Unidas Podemos de Pablo Iglesias. Asimismo, se trata del gobierno más grande dentro de la Unión Europea, ya que Pedro Sánchez ha nombrado nuevas vicepresidencias y secretarías de Estado. Esta situación solo se compara con la de Suecia dentro de la Unión. Sin embargo, Sánchez enfrenta críticas y algunos escollos que ensombrecen su gestión. La crisis política entre Madrid y Barcelona continúan y mientras Quim Torra, presidente del gobierno catalán, llama a elecciones en Cataluña, Sánchez se niega a hablar de autodeterminación para dicha región autónoma y se le ha retirado el acta de diputado a Torra, con lo cual no puede ser considerado presidente del gobierno catalán. Por su parte, en Euskadi, hoy jueves 30 de enero, se celebró una huelga general para reclamar una subida y mejora en las jubilaciones de los pensionistas. También en Andalucía, en el sur, los olivareros se han manifestado masivamente en contra de lo que entienden es un precio demasiado bajo del aceite y que por tanto son ellos, los productores, los más perjudicados. Estos son algunos de los frentes abiertos del Ejecutivo que encabeza Sánchez. No obstante, no todas son pálidas. También recibió aplausos por haber subido el salario mínimo nacional a 950 euros. El gobierno de Sánchez enfrenta a una feroz oposición de los partidos de derecha y extrema derecha, como son el tradicional Partido Popular PP y Vox, con un dirigente mediático como es Santiago Abascal. Recientemente criticaron a Sánchez por haberse negado a recibir a Juan Guaidó de Venezuela, en lo que ellos entienden fue una concesión a Pablo Iglesias alineado con el gobierno de Nicolás Maduro. La columna internacional implica un contacto internacional porque Susana Mangana está justamente en España y desde allí nos va a hablar de la situación política que allí se vive, que de alguna manera recién resumimos en la presentación. Susana, bienvenida. Hay un menú amplio de temas para tratar. Así es, Martín. Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia desde un Madrid bastante frío. Son 8 grados lo que tenemos aquí en pleno invierno madrileño. Bien, en eso estamos mejor nosotros, por lo menos por más que no tenemos el día de verano más caluroso, está bastante más agradable naturalmente por aquí. De todo lo que mencionaste en la presentación, ¿qué pondrías arriba en términos de importancia? ¿La tensión con Cataluña o se puede colar en ese primer lugar, primer renglón, otro asunto más pesado? Yo creo que es la tensión con Cataluña y que ya en las últimas 2 horas se ha tenido que desdecir Pedro Sánchez porque después de hablar y de reunirse con Rufián, representante de Esquerra Republicana Catalana, ya se le acusa desde el PP y desde la oposición, es decir, desde Vox y desde el PP, se le acusa de hacer concesiones al independentismo catalán. Por tanto, va a empujar Pedro Sánchez, así parece, para una mesa de diálogo, no solo con ERC, sino también con Quim Torra, quien sigue siendo el presidente del gobierno catalán, pero como se decía entonces en la nota previa, se le ha retirado el acta de diputado, con lo cual estrictamente o legalmente no se lo podría designar, no se lo podría nombrar como presidente del gobierno de Cataluña. Es decir, independentistas catalanes, así como también independentistas y nacionalistas vascos, siguen con sus proyectos de soberanía y de independencia territorial adelante, y esto es un escollo bastante importante para este gobierno de coalición. Recordemos que Sánchez tuvo que pactar con Pablo Iglesias y con Unidas Podemos para poder formar gobierno, para poder ser investido presidente, y esto le está pasando factura de alguna manera, Martín. Claro, recién cuando te escuchaba hablar con respecto a lo que pasaba en Cataluña y también metías en la conversación la situación de País Vasco, no pude menos que pensar que en otros tiempos se hablaba bastante más de lo que pasaba en el País Vasco, incluyendo naturalmente la violencia que en su momento hubo, que de el afán independentista catalán. ¿Cómo sigue esa otra cuerda menos mencionada últimamente? ¿Puede volvérsele un frente tan complicado como el catalán, el tema vasco a Sánchez, o va por otro carril en estos tiempos? Sí, yo creo que, Martín, siendo vasca, te puedo comentar eso con bastante conocimiento de causa. Es decir, mientras que en Euskadi, en el País Vasco, tuvimos una banda armada durante décadas, como fue ETA, yo creo que el trabajo sigiloso también en las ikastolas, en las escuelas vascas, donde se impartía toda la instrucción, toda la educación en idioma vasco, en el euskera, hizo ese trabajo silencioso, sigiloso, como lo llamamos, porque se convenció a la ciudadanía de que realmente había que empujar hacia esa autodeterminación. Algo que llegó más tardíamente a Cataluña, por lo menos esta manera
manera tan vehemente que tienen sus dirigentes políticos de dirigirse ahora a la capital, a Madrid, y al gobierno en Madrid, sea el de Rajoy en su momento o ahora con Pedro Sánchez. Lo que yo creo es que no va a volver la violencia a las calles de Euskadi como supimos vivir con la banda terrorista ETA, pero evidentemente ese trabajo ya ha sido suficientemente consolidado, es decir, el País Vasco ya tiene otra autonomía, tiene otro tipo de acuerdos con Madrid, también otro tipo de baremos de impuestos diferentes a los que tienen otras comunidades autonómicas. Por eso es que también hoy, día 30 de enero, hubo una huelga general muy importante en toda Euskadi, donde hubo incidentes bastante serios con las fuerzas del orden, porque realmente los pensionistas están reclamando también una suba, una mejora de sus pensiones. Es decir, no es que Euskadi haya renunciado a solicitar la independencia, pero evidentemente hoy se nos antoja más calmado el ambiente de lo que ocurre, por ejemplo, en las calles de Cataluña y con un presidente del gobierno como es Torra, que está siendo muy duramente cuestionado, y Pedro Sánchez, que tiene que negociar con todos, ¿verdad? Por un lado con los independentistas catalanes, pero también tener en cuenta las feroces críticas que recibe de la oposición, que justamente le acusan de traicionar a España. En una Europa que en los últimos tiempos ha dado pasos hacia la derecha, España tiene la peculiaridad de que presenta un gobierno socialista o del Partido Socialista Obrero Español en alianza con Unidas Podemos, que en el arco ideológico estaría un paso más hacia la izquierda. ¿Qué hay con distintos reclamos en términos económicos que están asociados a un programa de gobierno distinto al que el PSOE en otros tiempos por sí solo hubiera planteado? ¿Hay en la economía española hoy espacio como para no defraudar expectativas? ¿Cómo lo está llevando Sánchez en ese sentido? Bueno, yo creo que en ese sentido, Martín, es donde Sánchez ha venido haciendo las cosas bastante bien. He podido consultar a no solo amigos, sino también hoy, por lo menos, tenía conversaciones con gente a pie de calle, digamos, les preguntaba qué cosas les parece bien en estos 2 últimos meses de gobierno de coalición, y nos decían que el haber aumentado el salario mínimo interprofesional a 950 euros y querer llevarlo a 1.200 euros, es decir, el salario mínimo medio para el final de la legislatura, es algo que lo ven como muy positivo. También aumentar las pensiones un 0,9% les parece algo sumamente positivo para, de alguna manera, cubrir o mejorar las desigualdades que nos separan con países como Francia o como Alemania, por ejemplo. Aunque también pesa cierta, digamos, lástima, cierto pesar por lo que es el periodo de transición que se abre ahora con la salida del Reino Unido por los acuerdos del Brexit. Hay muchísimos ciudadanos españoles que también están trabajando en el Reino Unido y que comentaban en televisión, en las cámaras de muchos programas que he podido ver en muchos noticieros, digamos, su pesar por esta situación que les genera cierta incertidumbre. Por otro lado, no tenemos que olvidar a los trabajadores rurales, al campo. Ahí teníamos la manifestación bastante importante de los olivareros, los productores de aceite, sobre todo en la provincia de Jaén, en Andalucía, que también se echaron a las carreteras, cortaron carreteras, autopistas, reclamando una suba del precio del litro del aceite, porque entienden que a ellos no les suben el precio de lo que les pagan y en cambio son los intermediarios que se enriquecen, entonces se ven muy perjudicados. Con lo cual hay algunos reclamos, sí, económicos para el gobierno de Sánchez, pero sobre todo yo creo que hasta ahora lo que ha pesado más es ese aplauso que se ha recibido o las alabanzas por haber subido ese salario mínimo interprofesional. Para cerrar, Susana, hace horas nada más, de un modo bastante reciente, o todavía podríamos decir recientemente, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional ante la propagación del coronavirus. ¿Qué se dice en España? ¿Cómo se sigue este tema por allí? Mira, realmente se le ha dedicado muchísimo espacio porque hay una veintena de ciudadanos españoles que estaban trabajando, sobre todo entrenadores de fútbol y algunos otros maestros que estaban trabajando en la provincia más afectada de China, en Wuhan, y en estos momentos se están dirigiendo a los aeropuertos designados para repatriarlos a España, pero también ha habido posibles casos de infección que están siendo tratados en hospitales de España, y sobre todo lo que se advierte a la población es que si van a viajar a países donde ha habido brotes de esta infección, se tenga en cuenta que hay algunos países donde hay sistemas sanitarios más débiles, y eso me parece que es una advertencia que también bien cabe la pena decirlo para los uruguayos que vayan a viajar no solo a China, sino a otros países donde pueda haber riesgo de contagio, que tengan en cuenta el llevar, por ejemplo, tapabocas. Tú sabes, Martín, que estoy realmente en tránsito camino a Seúl, a Corea del Sur, donde ha habido también, por lo menos hasta donde yo sé, 4 casos de infección, y estoy llevando esas precauciones como es guantes, pero también tapabocas. A cuidarse entonces, Susana, gracias por este contacto, y el jueves que viene nos reencontramos vía telefónica seguramente para otra columna internacional. Exactamente, desde Seúl en esa oportunidad. Muy buenas noches, gracias, Martín.